La exposición de Alan Capro, de otras maneras, es una exposición que parte de una voluntad o que parte de muchas conversaciones que habíamos ido teniendo Laurence Russell y yo durante los últimos meses o los últimos tiempos, y partía de la necesidad de trabajar la historia del arte o trabajar ciertos aspectos de la historia del arte de una manera diferente. Es decir, qué significado tiene la historia del arte, qué significado tienen ciertas prácticas, y para nosotros Alan Capro era muy importante y es muy importante porque creemos que al margen de trabajar el happening o al margen de trabajar prácticas artísticas que en estos momentos tienen mucha vigencia y son muy importantes y a las que se está mirando todo el rato, también trabaja una serie de temas que son fundamentales y que hacen que tengamos que reflexionar sobre nosotras mismas o sobre lo que nos rodea. Alan Capro nos plantea un debate sobre el significado del feminismo, el impacto que puede tener, nos plantea un debate sobre el trabajo en equipo, cómo se construye ese común del que tantas veces hablamos y que muchas veces por el uso de la palabra se queda sin significado, y qué significa la colectividad, qué significa la experiencia colectiva, cómo puede servir el arte a la política, pero no una política de la descripción, una política del contenido, sino una política de la cotidianidad, que a mí me parece muy importante también, el cómo con nuestros gestos desarrollamos compromisos y cómo esos compromisos, por banales que parezcan, muchas veces son muy fuertes y implican una acción política diaria. También el mismo hecho de la institución, cómo la institución puede volver a Alan Capro, cómo el happening se puede integrar dentro de lo que es una exposición, cómo esos materiales que la historia del arte convierte casi en objetos artísticos se pueden trabajar sin que lo sean, y cómo un artista que ha criticado y que tenía una relación difícil, digamos, con lo que es la práctica museística, con lo que es la práctica institucional, podíamos darle cabida en una exposición y casi ponernos nosotras o poner la propia fundación al servicio del arte o al servicio de este tipo de prácticas que creemos que son muy importantes. Y al final nuestra idea era utilizar la historia, utilizar casi los happenings como herramientas para cuestionarnos nuestro presente, y eso es lo que planteamos un poco con la exposición. También tenemos la suerte de que la exposición, ha habido otras exposiciones de Capro que ya han sido más formales, ya han hecho un repaso histórico, y nosotras no teníamos esa obligación con el artista o esa necesidad de contar las cosas que ya estaban contadas, y hay catálogos publicados, y realmente lo que podíamos hacer era plantear la exposición que creemos Capro le hubiera gustado hacer y que nosotras creemos que tenía sentido ahora en este momento. Entonces, cuando empezamos a trabajar, dices, ¿qué hago? ¿Cómo puedo plantear todas estas ideas que tenemos, cómo se pueden reflejar? Y hay una parte que realmente, hasta que no veamos la exposición, no veremos cómo funciona, porque también es una exposición que requiere un compromiso por parte del espectador. El espectador puede elegir ser participante o formar parte de ella, formar parte de la obra y que entonces la obra vuelva a la vida y en ese sentido exista, o simplemente ver y entonces realmente no habrá ninguna obra en exposición, porque es una obra que se basa en la existencia, en el hacerse, y eso también es muy importante a la hora de venir a ver la exposición. Entonces, desde el primer momento teníamos claro que no queríamos jugar con las vitrinas, y no es que las vitrinas sean malas, sino simplemente nosotras en este momento queríamos ver el potencial del material documental como un material de trabajo. Y eso es difícil porque también es la forma en la que nos acostumbramos a relacionarnos con los materiales, a relacionarnos con los documentos. Hay una estructura que lo legitima y parece que no tiene respeto, pero es precisamente el respeto al trabajo, al material del trabajo, el que nos hace querer mostrarlo así, nos hace querer que todos podemos llegar al mismo nivel de conocimiento y que somos nosotros mismos los que decidimos hasta dónde queremos profundizar o lo que queremos hacer. Entonces hemos concentrado todo el espacio de la exposición en la planta principal de la fundación, y es un espacio que se divide en tres partes. Una primera parte en la que están los materiales documentales o que está la historia de Alan Capro, dividida por temas o dividida, digamos, por happenings, porque realmente si recorremos los happenings y las actividades que Alan Capro plantea, también podremos hacer un recorrido a través de su práctica y a través de los temas que le preocupaban y que llenaban de contenido esos happenings. Los happenings, aunque muchas veces pueden parecer banales o pueden parecer acciones como muy ligeras,
llevan una reflexión muy profunda detrás y eso es lo que nosotras queremos mostrar con esos materiales. También habrá una zona en la que haya la información suficiente para que todo el mundo pueda entrar al happening o al concepto de actividad sin que tengas necesidad de saber nada más. Hay como una parte en la que se te invita a participar y esa parte será sencilla, será muy descriptiva, pero también es para que, y eso nos parecía muy importante, esa idea de responsabilidad que mencionábamos antes, ¿no? Que cada uno llegue hasta donde quiera llegar, pero que es importante la participación. Habrá información de lo que está pasando en ese momento en la fundación, que puede ser en la fundación o en relación a la fundación, porque también una de las cosas que tienen los happenings y que es difícil para la propia institución es que no todos pasan dentro del espacio museo, sino que gran parte de ellos pasan fuera. También eso estará expuesto a través de un calendario en el que podremos ir viendo dónde están pasando las cosas y si tenemos ganas podremos acercarnos allí. Y luego habrá un espacio, digamos, de experiencia del que todos formaremos parte, o todos los que queramos formaremos parte, en el que se podrán ir llevando a cabo, o sea, veremos o participaremos de happenings, veremos reuniones de trabajo en las que se prepararán happenings, en las que podremos participar si nos apetece, y habrá también un momento en el que veremos las puestas en común de esos happenings o de esas acciones que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo de la exposición. Una exposición que, como decía, sale de la fundación porque la fundación hay momentos en los que solamente se convierte en el espacio de trabajo en el que se preparan las obras y se preparan los happenings en las actividades y está disperso por toda la ciudad, por todo el país, e incluso tiene relaciones con otras ciudades como puede ser Bilbao y Cáceres, donde también se llevarán a cabo o habrá invitaciones a realizar esos happenings. Una de las ideas que hay detrás de la exposición y que son, yo creo, fundamentales a la hora de entenderla, a la hora de nosotras explicarla y también de ver cómo podríamos hacer o cómo se podría concebir la exposición, es que con esa voluntad de revivir o con esa voluntad de traer la historia al presente y siguiendo también las ideas de Capro de que el arte solo existe cuando se hace, que es acción y que a través de esa acción es cuando tiene sentido los happenings y que los happenings son ese preciso momento en el que se están haciendo, decidimos que la exposición tenía que hacerse y hacerse significaba reinventar, porque también Capro dice que cuando sus obras o que lo que él entrega son unas partituras, son unas instrucciones y a partir de ahí una serie de personas responsables que fundamentalmente son artistas reinventan las instrucciones que dio. También el público puede reinventar, pero Capro se hace y eso es uno de los aspectos fundamentales de la exposición. Es una exposición que invita a la práctica, que invita al hacer y que hagamos cuestionándonos lo que hacemos. Es decir, cada acción que acometemos o cada acción que desarrollamos tiene un significado y esa experiencia es la que nos va a hacer a nosotros entender el significado de esos pequeños hechos que tienen mucha conexión con la vida cotidiana, pero que también nos van a hacer que a partir de haberlo hecho miremos de manera diferente las cosas que nos rodean. Y en ese sentido es lo que potencia, lo que promueve la exposición, que cada uno podamos participar y que realmente cada obra existe porque está hecha y cada vez que se hace es cuando existe. Y el servicio de eso es lo que se pone la fundación, al servicio de la acción. Entonces es un instrumento de trabajo más, es un espacio que se da para que la acción suceda. Uno de los temas que nos parecía fundamental era la conexión con el movimiento feminista, no por una reivindicación del movimiento feminista, que también, sino por ver cómo diversos movimientos han informado o han influenciado ciertas prácticas. Para Capro el happening o más tarde las actividades es una herramienta de autoconciencia, en relación a la vida y en relación a los demás. Para nosotros ese aspecto es importante porque muchas veces una de las cosas que olvidamos es la reflexión que hacemos, ¿no? O una de las cosas que olvidamos es la conexión que tenemos con nuestro cotidiano, con nuestro día a día, y para Capro eso era fundamental, para él eso era el arte. Y esa conexión con el día a día a través de una práctica consciente nos parecía que era muy importante, y nos parecía importante reivindicar que estas grandes figuras de la historia del arte, que muchas veces son figuras que tienen un poder casi
sí, patriarcal, se convierten prácticamente en objetos de la historia, han aprendido y han incorporado métodos de otras prácticas que son mucho menos conocidas, que son mucho menos importantes y que son mucho menos valoradas. Es por eso que también nosotros las reivindicamos en la exposición, y es por eso que los últimos 10 días de la exposición serán puestas en común de todas las acciones que se han ido realizando, unas puestas en común en las que participarán artistas, gente de la calle, alumnos, y que creemos que son importantes para terminar ese proceso de conciencia, ¿no? Y de darte cuenta que lo que has hecho tiene un significado, y que esos significados, cuando los compartes, son mucho más ricos y enriquecen mucho más tanto la práctica artística como la propia vida, porque para Capro no hay diferencia entre la vida y el arte. Y eso también es importante. Siempre sorprende porque cuando hablas de Capro y dices, lo vamos en conexión con el movimiento feminista, todo el mundo te mira y hay una cierta sorpresa, ¿no? Y como una cierta duda, en el sentido de que muchas veces, claro, cuando haces una exposición o cuando haces una lectura de historia del arte, y eso es importante, ¿no? Siempre hay una edición y cada uno elegimos lo que nosotros queremos mostrar. Hay muchos capros que contar, nosotros hemos elegido el capro de la acción, el capro que habla de ciertos temas que para nosotras eran interesantes ponerlos en cuestión, y a partir de capro abrir un debate que nos interesaba también traer al presente. El tema del feminismo es interesante porque no hay una mención específica, y a pesar de que hay gente que está estudiándolo y que van a salir ciertas publicaciones, no se ha hablado tanto o no se ha trabajado tanto cuando hay una parte muy importante que son todas las puestas en común, que son una herencia directa de ese movimiento. Yo creo que también, y en eso es una referencia a exposiciones anteriores que se han hecho, había una necesidad. Hay un momento en el que se recupera Capro y había una necesidad de explicar quién era Capro o qué había hecho Capro. Ahora que eso ya está hecho, nos podemos poner a hablar de otros temas, de qué pensaba Capro o qué le interesaba a Capro. Pero claro, siempre cuando te enfrentas a un personaje histórico, y yo creo que esa es la exposición que se hizo Art as Life, que se hizo en el Van Ave y que se hizo también en House de Acons, tienes que presentar primero un personaje, ¿no? Y crear una historia, y a partir de esa historia nosotros tenemos la suerte de que esa historia ya está creada y que podemos permitirnos el lujo de hablar de los aspectos que nos interesaban de Capro, que los aspectos que queríamos resaltar, y en ese sentido es importante. Y luego Capro sí que tiene, bueno, yo por ejemplo como llego a Capro es a través de John Cage. Capro estudia o asiste a las clases que da John Cage en la New York School, y comparte clase con gente como Brecht, Watts. Él está en un momento en el que está experimentando, quiere crear un arte nuevo, quiere crear algo que rompa los parámetros anteriores. Él ha estudiado pintura con Hans Hofmann y se da cuenta de que la pintura tiene un potencial que hay que explorarlo. También está muy influenciado por Jackson Pollock, de quien cree que la creación de un espacio o nuevos espacios alrededor de la pintura es posible, y integrar la acción dentro de la pintura también es posible. Pero ve que en los experimentos que él va haciendo con la pintura, pues primero el collage, luego los asamblajes, después los embodiments, hay algo que falta, ¿no? Y que siempre, aunque se incluyen a los espectadores y los espectadores empiezan a participar, aspectos como el tiempo, el sonido o el propio espectador, que está como en un segundo plano, pues no son importantes, y que hay algo que no está funcionando. Entonces él comienza a formar parte de las clases de John Cage, y con John Cage lo que aprende es composición experimental. Empieza a experimentar con la idea de comunicación, con la música, en el sentido de integrar los sonidos que le rodean o una composición musical al uso, y al final se convierte en un elemento clave. Yo también creo que él está rodeado de ese grupo de personas para lanzarse a realizar los eventos. De hecho, uno de los primeros happenings que hace es Communication en 1958, y que es parte de uno de estos experimentos educativos. Y a partir de ahí él construirá 18 happenings en 6 partes, que es el primer happening. Oficialmente es la primera vez que se llama un evento un happening, y que también es la primera obra de la exposición. La razón por la que abrimos Alan Capro con 18 happenings en 6 partes es porque, a pesar de que la historia del arte la queremos trabajar de otra manera, nos parece muy importante porque es una pieza bisagra entre las experimentaciones con la pintura y toda su evolución artística hasta llegar al happening, con los happenings que luego
irá desarrollando y que irá desprendiendo elementos cada vez más hasta llegar a las actividades que son pequeñas instrucciones en las que la acción es libre pero que es fundamental. Entonces 18 happenings en 6 partes, la responsable de la reinvención es Dora García, que la está haciendo junto con la Escuela de Bellas Artes de Ginebra, y ellos lo que plantean es un nuevo 18 happenings en 6 partes, que siempre es interesante y siempre hay mucho interés para ver qué es lo que se va a hacer o cómo se va a hacer. Ellos una de las cosas que están intentando recuperar es la relación que Capro tenía con los espectadores o con los futuros participantes, ¿no? Esa relación de igualdad, que también es uno de los aspectos que para Capro es muy importante, que no haya diferentes jerarquías, sino que todo el mundo forme parte del happening y por lo tanto los participantes son también participantes o no podemos decir actores, porque para Capro 18 happenings en 6 partes no es una pieza de teatro, también participan del happening. Y luego hay otro tema que es muy importante también en relación a Capro y que también nos interesa mucho a la hora de llevar a cabo la exposición, que es el tema de la educación. Capro desarrolla en 1959, a principios de los 60, inicia una gira por Estados Unidos explicando el happening, colaborando con diferentes universidades, y a partir de ese momento los happenings y las actividades serán fundamentalmente desarrollados en el ámbito o en el entorno educativo. Eso hace que Capro tenga mucha libertad a la hora de poder desarrollar diferentes temas, a la hora de poder desarrollar diferentes actividades, porque él fundamentalmente vive de ser profesor y por lo tanto tiene una libertad económica que le permite experimentar durante toda su carrera. Él plantea con su trabajo como maestro, como profesor, él plantea la reforma del sistema educativo. Un sistema educativo que para él tiene que ser cambiado de tal manera de que el arte sea una parte integral de la educación. Un arte que no es entendido como historia, sino que es entendido a través de la relación con artistas, poetas, escritores, diferentes prácticas, diferentes formas de ver el arte, pero que sea una experiencia muy directa, y no solamente en el nivel universitario, sino también desde la primaria hasta la secundaria, todas las edades. De hecho, una de las grandes preocupaciones que también retomamos en la exposición de Capro es que si el arte, esta relación o esta conexión experimental con el arte, llega a los niños muy tarde, él dice que si a los 13 años el arte no entraba a tu vida, nunca va a entrar del todo. Y entonces él lo que pide y lo que trabaja es que haya la posibilidad de integrar ese arte dentro de las escuelas. Y una de las grandes actividades que él desarrolla son programas educativos para niños en los que convence, por ejemplo, al sistema de educación público de Nueva York para que se hagan una serie de experimentos incluyendo el arte dentro de lo que es el sistema educativo. Nosotros recuperamos esos experimentos y los ponemos en relación con diferentes colegios de Barcelona y del entorno más cercano, que también están llevando a cabo o están reinventando, de hecho, los happenings que Capro propuso para ese experimento. Y creemos que es importante porque realmente ver a jóvenes trabajar el happening, ¿no? y pensar lo que significa y las implicaciones que significa, creo que nos va a dar una lectura mucho más amplia que simplemente el trabajarlo nosotros o desde el punto de vista del museo.